Saludos y bienvenidos al segundo episodio del Androide Ecléctico, su podcast sobre cine y videojuegos. Mi nombre es Marcos Anoja. Yo, Verónica Hernández. Y el día de hoy realizaremos una pequeña revisión sobre lo que es el género del folk horror o folk terror, como ustedes prefieran. Y haremos una review pequeñita de una serie de folk horror también, llamada The Third Day, estrenada por HBO el pasado mes de octubre del 2020. Antes de hablar un poco de lo que es la serie, nos gustaría hacer una revisión pequeñita sobre lo que es el folk horror o folk terror. Para ello nos gustaría hacer un ejercicio con ustedes y les invitamos a que despejen su mente y la dejen completamente en blanco. Imagínense por un momento que viajan fuera de la ciudad. El propósito del viaje no tiene mayor importancia. Lo que sí es importante es que dejamos atrás la civilización y nos internamos en lo profundo del país, en donde el comercio le es difícil llegar, ni hablar de la tecnología y de la información. Llegamos a un lugar rural, a un pequeño pueblo rodeado de bosques y montañas, en donde no llega la señal del celular y ciertamente no hay wifi. Nos rodea la naturaleza y para lo que eso significa en el hombre del siglo XXI, nos rodea la nada absoluta. En este lugar no somos bien recibidos y los lugareños no temen en demostrar su recelo hacia nosotros y hacia nuestra presencia. Y no nos sentimos parte ni siquiera de la misma especie humana que estas personas que viven allí. Y esto tiene un punto, tiene un factor fundamental en estas personas que habitan en estos lugares. Y esa diferencia que sentimos con ellos radica en algo, el aislamiento. Lo remoto de estos asentamientos, lo remoto de la vida de estas personas frente a la civilización y a las ciudades y a la modernidad. La falta de contacto de estas personas hacia el resto del mundo, hacia la civilización, ha hecho que los esquemas por los que nosotros los citadinos nos manejamos, las jerarquías de la modernidad, no apliquen para estas personas y los han hecho aferrarse a lo que tienen a la mano. Y a veces lo que estas personas tienen a la mano son las creencias y las costumbres más primitivas y siniestras que nos podamos imaginar. Así, el folk horror se va desarrollando. Esta sensación, si han sentido algo en lo que hemos estado hablando, es lo que transmite un buen relato o una buena historia, una buena película de folk horror. En este género, el peligro se basa, diría yo, en dos aspectos fundamentales. Primero, o en dos áreas fundamentales. El peligro de un espíritu, una entidad o alguna criatura en estos bosques muy remotos, que son por lo general bosques remotos, montañas, lugares alejados de la civilización, de difícil acceso, son por lo general en donde se desarrollan donde se desarrolla la acción dentro de este género, ¿no? Entonces, un espíritu a veces vengativo, a veces protector de estos espacios donde el hombre ya no tiene mayor incidencia, ¿no? Es un aspecto fundamental del género porque aquí es en donde el ser humano no es bienvenido y no tiene control sobre la situación. Entonces, eso principalmente, espíritus, criaturas, entidades que habitan en estos lugares muy remotos y que tienen el manejo total de todos los elementos de este lugar. Por otro lado, también aquí entramos en lo que es un poco el tema de cultos, sectas, estos poblados muy remotos, muy alejados, en donde la gente tiene costumbres muy distintas a las del citadino promedio. Y aquí es donde se desarrolla el siguiente aspecto de los peligros del folk horror, ¿no? Una población muy alejada, con unas costumbres, digamos, muy diferentes a las nuestras, que por la presencia de un factor externo que para ellos pone en peligro su forma de desarrollarse, sus costumbres, ataca, digamos, o se pone en una posición defensiva frente a este ser humano que llega, digamos, que a cambiar un poco el orden natural de las cosas. Entonces, en este punto, a diferencia del otro que les comenté, que son las entidades, los espíritus que habitan en los bosques, aquí son los pobladores de estos lugares que atacan a las personas o que realizan una especie de cacería humana de, por lo general, los protagonistas de estas historias, ¿ok? Una vez dicho esto,
podemos encontrar elementos en común dentro de todos estos relatos. Digamos el paganismo, la brujería, los lugares remotos, como bien les dije, las montañas, los bosques. Por lo general, ¿qué otra cosa podemos decir? ¿Qué otros elementos así? Por lo general, los protagonistas vienen por un viaje, a veces capaz quizás es una pareja que busca romper un poco con el tema de la ciudad, buscando algo diferente y se encuentran con estas situaciones y así se va desarrollando la acción dentro de todo este género, ¿no? A veces también tenemos el factor común de una situación emocional o una crisis que, bueno, que marca la trayectoria y la motivación y los pasos a llevar de, piensa el protagonista o la pareja. O sea, siempre tenemos a una persona que está transitando por una situación emocional bastante crítica y que de hecho marca lo que es su sufrimiento, cómo se va a desarrollar en esa comunidad. Ok, perfecto. Entonces, ya tocando un poco lo que es el género, el folk horror, ya espero que comprendan un poco más de lo que va la cuestión. La serie de la que venimos a hablarles el día de hoy, a hacer la pequeña review, es The Third Day, una serie estrenada por HBO el mes de octubre del 2020, dirigida por Dennis Kelly, un director cuya experiencia proviene principalmente del teatro, y esto se ve reflejado un poco en la puesta de escena de la serie, cuyo montaje es bastante, digamos, artesanal y bien cuidado, que es algo como que un factor como característico de los directores que han trabajado previamente en el teatro. The Third Day está protagonizada por Jude Law. Recordemos a Jude Law en Repo Man, Alfie Sherlock Holmes y también. la nueva, bueno, la serie que salió serie no, disculpen, la nueva saga de películas que salió hace, digamos, unos 10 años, creo, protagonizadas por Robert Downey Jr., en donde Jude Law juega el papel de Watson. Tenemos a Katherine Watterson de Alien Covenant Ajá, también. exactamente. Y Freya Allan, que es la coprotagonista de la serie de The Witcher. Es Sí, Siri. Ciri en la serie de The Witcher de Netflix. Y no dejemos de lado a Naomi Harris. Naomi Harris, que es la protagonista junto con Cillian Murphy de 28 días después o Exterminio, como se conoció aquí en Venezuela. Excelente película. Sí. La producción la producción de The Third Day es netamente inglesa, conjuntamente con Netflix. Y bueno, la trama se desarrolla básicamente en una isla misteriosa apartada de la civilización. Aquí tienen otro elemento, el elemento clave que les estaba comentando del folk horror. Una isla inglesa apartada de la civilización donde una pequeña comunidad ha habitado durante siglos conservando unas costumbres un tanto extrañas y fuertemente influenciadas por los rituales paganos de los primeros pobladores de Inglaterra. Nuestro protagonista, Jude Law, es una persona que está sufriendo mucho por un luto muy mal llevado y se ve involucrado en cierta situación que lo obliga a abandonar tierra firme y a adentrarse en el terreno, digamos, de lo desconocido, ¿no? Que es la isla, desentrañando toda una serie de enigmas que al final terminan vinculándolo con la gente de la isla mucho más de lo que se hubiese imaginado, ¿no? Es muy curioso lo que sucede con esta isla porque si bien es una isla, y disculpen lo redundante, eh, pasa algo parecido como lo que pasa en el monte San Michel, donde se grabó Harry Potter, que es una isla que está conectada por un camino de tierra que en determinado momento del día se inunda, es decir, la marea sube y el camino queda completamente anegado y es inaccesible la isla. Entonces sucede algo parecido acá, dando incluso una sensación de angustia mucho mayor, porque el protagonista, digamos que uno ya medio siente que hay algo que no está funcionando bien allí, que hay algo que está pasando tras bambalinas y uno se angustia porque el protagonista en principio nada más está dando un toque técnico en la isla, se debe ir y está a contrarreloj porque la marea va a subir y el paso va a quedar completamente anegado. Y entre una cosa y la otra va pasando el tiempo y es realmente angustiante para el espectador.
Sí, creo que ya el hecho de que no solamente está atrapado en una comunidad diferente por los habitantes, sino que además ya hay fuerzas de la naturaleza que evitan Sí, completamente que él pueda que irse, conspiran en contra escapar, de él. esa sensación de desesperanza y de que realmente tú en esa situación no podrías hacer nada, es un factor, creo yo, que de los más angustiantes. Sí, exactamente. La serie, no vamos a mentirles, lleva o tiene un tempo bastante suave, bastante sutil, la acción se hace esperar bastante, pero pienso que atmosféricamente el trabajo está tan bien hecho que desde un principio te sientes adentrado en la historia, te sientes intrigado por lo que está sucediendo, por la situación que te están contando y las referencias en la serie a películas claves del género folk horror, como por ejemplo The Wicker Man de Ron Hardy del año 73, un clásico del folk horror, no se hacen esperar, ¿no? ¿Recuerdas The Wicker Man? Esta comunidad que aparentemente The Wicker Man es una película, un clásico del folk horror, en donde un policía está investigando la desaparición de una niña que aparentemente termina en una isla en la costa de Escocia. Y Eh, terminamos involucrando lo que es un culto pagano. sí, Y exactamente. bueno, también tenemos este protagonista que comienza, tú lo ves que de alguna forma evita meterse tanto en la situación, verse tan involucrado de una manera que no pueda retirarse, pero que finalmente, bueno, queda totalmente atrapado por lo que es la comunidad, el sitio Claro. donde habita y que su rol o su papel dentro de lo que está sucediendo en la comunidad es más importante de lo que uno De lo cree que, al claro. comienzo. Esta película, por cierto, tiene un remake que tiene como protagonista a... A ¿Recuerdas Nicolas a Cage. Nicolas Nicolas Cage Cage? del año creo que es 2007 o Sí, 2006. No es malo el remake, a pesar de que cambia algunos elementos claves de lo que es el clásico, aunque sí mencionamos pero que es un poco más amigable para las personas que quizás le tengan un recelo o un poco de rechazo a lo que son las películas ya setentosas, con un sí, tempo también, hay que admitir, tiene un tempo mucho más lento. sí. Y también es una buena oportunidad, o es bueno mencionarlo, para que las personas que quieran adentrarse en el mundo del folk terror, yo creo que es un pilar. Sí, hay un elemento, digamos, parecido entre The Wicker Man y The Third Day, ¿no? Que no sé si recuerdas que en The Wicker Man toda la comunidad, las personas que vivían en la isla, aparentemente todas eran muy felices, ¿no? O sea, Ujú, todas, ujú. todas parecían estar como una Había especie de esta situación. atmósfera de total equilibrio, de Sí, armonía, de euforia también incluso. era, pero era incluso un tanto surrealista lo que estaba sucediendo allí, ¿no? Este, la gente era completamente feliz, no tenían ningún problema y eso yo creo que es lo que le llama más la atención al policía dentro de la historia, ¿no? Ujú. Algo parecido pasa en The Third Day, claro, no tan perfecto todo como en The Wicker Man, pero las personas dentro de la isla, que ya vamos a hablarles un poco sobre la isla, que tiene unas particularidades bien interesantes, son personas que aparentemente no esconden nada, todo es perfecto en la isla, de hecho la isla tiene una serie de leyendas que hablan de que todo el mal que ocurre en el mundo ocurre cuando las cosas no están bien dentro de esta isla. Entonces, Cuando, tremenda red flag. sí, Apenas claro, llegas y ves un lugar en el cuando que todo funciona, sabes que algo está mal. sí, cuando todo está bien en el mundo es porque todo está bien dentro de esta isla. Y bueno, esta isla, hablando rápidamente de ella, esta isla se llama Osea, o Osea, o Sea, como ustedes prefieran. Es una isla que realmente existe en Inglaterra. Es una isla turística que además se vende como, recuerdo que para hacer la investigación del podcast buscamos en internet la página de la isla y se vende como una experiencia surrealista para personas que quieren Quieren salir algo, de la quieren salir de cotidianidad. la cotidianidad, ¿no? La isla es un sitio turístico y ofrece exactamente eso, un rompimiento con la civilización, disfrutar de la naturaleza, esa conexión con lo natural. Y es bastante curioso porque realmente también dentro de la página hablan de todas lo que son los rituales que se practican dentro de la isla, ¿no? Esta especie de feria como de bueno, como de celebración de unas entidades también está presente y por supuesto el tema de este puente de tierra que se cierra cuando se inunda
Entonces, bueno, tenemos igual este factor en la isla real y por supuesto que ya es lo que implica que sea tan interesante. Y bueno, no olvidemos también Otras otras referencias referencias. dentro del mundo del cine, como por ejemplo, bueno, del folk horror está The Witch, que también narra un poco lo que es otro, digamos que otra temática del folk horror cuando no se adapta o cuando no se desarrolla en la actualidad, sino en la época de la Edad Media, o en este caso, en la época de los primeros colonizadores de lo que es Norteamérica, ¿no? La brujería, lo que fue para estas personas que llegaron de Inglaterra, llegar a un territorio completamente nuevo, yermo, Aislado. aislado, y aferrarse a lo que ellos a Creían. lo que ellos creían, a lo poco que tenían, que era la religión. Entonces, digamos que el fanatismo religioso, en este caso, es otro de los factores claves del folk horror, porque estas personas se aferran tanto a la religión que son muy susceptibles a la especulación, a los rumores, y frente a una amenaza como lo era en aquella época el paganismo y la brujería, las reacciones son completamente desmedidas y se empiezan cosas como lo que vimos en Salem en el siglo XV, cacerías de brujas, cuya principal motivación era una persona que incriminaba a otra sin mayores pruebas. Entonces, digamos que la locura y el pánico generalizado, digamos El choque, la confrontación de la la creencia y lo que realmente están viviendo también es es fundamental. otro factor clave dentro del género folk horror, ¿ok? También tenemos a Midsommar de Ari Aster de 2019. Por supuesto, digamos que en la actualidad el mayor o el mejor referente de folk horror que tenemos. Aquí sucede más o menos lo que les estaba comentando, un grupo de amigos que buscan conocer un poco acerca de un ritual Un pagano, festival. un festival No conocían que fuera un ritual pagano, era un bueno, festival para ellos. pero se sabe que es un festival que Tiene implicaciones. Ajá. celebra un culto pagano. Digamos, lo que ellos no sabían es que las condiciones eran peligrosas para ellos. Ujú. Celebra una comunidad en Suecia. Entonces ellos se trasladan hasta allá, quedan completamente aislados de la civilización, de las carreteras, de la señal de teléfono y del wifi. Y digamos que Y se sumergen en lo que es una confrontación de sus propias debilidades, sus propios demonios y de todo lo que es esta crisis psicológica y netamente de como dijimos, pues de sus propios miedos, que creo que es lo que hace más natural y propio y que no lo sientas tan ajeno al sufrimiento de los protagonistas. Sin decir más para que las personas no sí, sin hacer se spoiler. interesen y no sumergirnos en lo que es el terreno de spoilers. Sí, esta es Midsommar de Ari Aster del año 2019, súper recomendada. Súper recomendada. Igualmente, en el campo literario, The Third Day me hizo mucho ruido porque recordé muchas cositas de un relato de Howard Philip Lovecraft llamado The Shadow over Innsmouth. Bueno, por supuesto que todos sabemos quién es Lovecraft, y aquellos quienes no lo sepan, fue digamos que el escritor de lo que es del horror de ciencia ficción de mediados del siglo pasado, más importante, más importante del siglo, disculpen, puesto que generó toda una nueva cosmovisión y un panteón, digamos, de dioses extraterrestres, impulsando igualmente algo llamado el Cosmic Horror, que ya existía previo a Lovecraft, pero que digamos que lo patentó conjuntamente con algunos otros escritores que formaron parte del, digamos, lo que llaman el círculo de Lovecraft, ¿no? Hablaremos de Lovecraft en otro episodio más a profundidad, pero es importante que lo conozcan y que conozcan este relato del que les estoy hablando, el Shadow over Innsmouth, porque habla también un poco del folk horror. Es una comunidad, o el Shadow over Innsmouth trata acerca de una comunidad también apartada dentro de Nueva Inglaterra a la que la gente teme ir, puesto que hay ciertas condiciones dentro de la población o de la ciudad que resultan bastante extrañas y misteriosas. Aparentemente la gente de este poblado, Innsmouth se llama, según los rumores, digamos que se vinculó reproductivamente
con una raza extraña de anfibios que vivían en la costa de Nueva Inglaterra. Entonces las personas de este pueblo tienen características muy particulares, fisionómicamente hablando, por supuesto, tienen escamas, aparecen con los dedos palmeados, tienen costumbres muy particulares y adoran a unas deidades bastante particulares también. Entonces, cuando una persona, un extraño, que en este caso es nuestro protagonista, decide ir a investigar y a explorar un poco lo que está ocurriendo en Eastmouth, es que empieza a desarrollarse la acción y empiezan a aflorar todos los peligros dentro de la historia, ¿ok? Y hablando de todos estos, digamos, puntos claves o elementos que hemos visto en el folk terror, dentro de la serie, ¿cuáles fueron los más llamativos para ti? O que, bueno, o que dices, mira, estos son los claves. Yo creo que hay dos. Bueno, fíjate, yo creo que dentro del folk horror y también dentro de lo que es el horror lovecraftiano, hay dos conceptos que se manejan mucho dentro de la serie, ¿no? En primer lugar, el paganismo. El paganismo de las personas dentro de Ausia veneran a una serie de deidades. Célticas también. Sí, prerromanas. La presencia de estos fuertes elementos de rituales o de costumbres paganas. Como por ejemplo esas deidades que te estaba comentando, Osea, que es el nombre de la deidad que le da nombre al mismo tiempo a la isla. Ah, el que mencionan también que se llama Isus, ¿no? Y que parecía como Jesus. Ese, Isus. Isus es una deidad céltica, esa estoy seguro que es una deidad céltica, que donde los archivos de los romanos la describían como el dador de conocimiento y de abundancia, ¿no? Entonces, Isus me recuerda mucho a un personaje muy presente dentro de las historias de Lovecraft. Es más, Lovecraft le dedicó un relato que se llama Dagon. Dagon es el nombre que Lovecraft le dio a un dios pez, pero a un dios pez que le brindó conocimiento a la humanidad, buenas costumbres, abundancia y tecnología. Pero Dagon no es una invención de Lovecraft. Dagon existió realmente, solo que con otro nombre. Creo que se llamaba Oannes. Oannes, el dios Oannes, un dios sumerio que exactamente le dio a los sumerios el conocimiento del océano, el conocimiento de la pesca, los buenos modales, las buenas costumbres. Y todo esto yo creo que está un poco reflejado o se repite un poco dentro de estas deidades que se ven acá en la serie, en The Third Day. Entonces, ese factor fundamental dentro de la serie y vinculándolo con otros elementos de folk horror y con el horror lovecraftiano, el paganismo es clave y es fundamental. Yo creo que sí, este tema de la literatura lovecraftiana, sobre todo de estos elementos de los dioses, del paganismo, de lo que ya implica el horror cósmico, si les gusta, si les llama la atención y quisieran que, bueno, que evidentemente se hiciera un análisis o una revisión más extensa para, bueno, inclusive, ¿cómo se llama? Sugerir que deberían o por dónde deberían entrarle a lo que es esta literatura. Por supuesto, déjenlo en los comentarios, denos un like para saber que quieren hacer esto, que les gustaría que habláramos sobre lo mismo, porque es demasiado extenso y si habláramos de esto en este episodio, se podría hacer casi que 5 capítulos del mismo. Claro. También tenemos lo que estábamos hablando el otro día, lo que era la culpa ancestral, o la culpa, ¿cómo era? La culpa atávica, que es otro concepto del horror lovecraftiano, del horror cósmico, que bueno, este es un tema recurrente en todos los relatos de Lovecraft, y es la idea de que los descendientes de una línea de sangre o de una... los descendientes consanguíneos de una persona nunca pueden escapar de los crímenes cometidos por sus antepasados, y estos han sido, digamos que, lo suficientemente atroces o terribles, ¿no? Los descendientes pueden estar alejados en tiempo, en espacio, e incluso en culpabilidad del acto en sí mismo, pero la sangre lo terminará haciendo salir ese pecado o ese crimen en algún momento. Siempre cargaremos con los pecados de nuestros antepasados, ¿cierto? Básicamente es eso. Entonces son todas esas, esos acontecimientos que marcan a una línea de sangre que probablemente quedan aletargados y solapados dentro de las herencias hasta que de repente afloran nuevamente 1 o 2 o 3 generaciones después.
Que creo que ese accionar y ese momento en el que el protagonista pasa de lo que es la ignorancia total a este viaje en lo que es descubrir por qué él está cargando con estas consecuencias, por qué lo señalan o por qué inclusive este sentimiento de culpa que a veces lo vemos en producciones o en literatura, que es como una angustia y una agonía más que todo propia psicológica, y cómo el protagonista va desentrañando y enterándose por qué realmente le está sucediendo lo que está sucediendo y lo que vino, lo que sucedió que lo trajo a esto. Entonces creo que eso también es parte de la trama y del suspenso, del accionar de la historia y de la aventura. Sí, fundamentalmente en estos protagonistas que sufren de este elemento que es la culpa atávica, por lo general poseen muy poco conocimiento, tienen muy poca información sobre su pasado, y es parte de la trama, sobre sus ancestros, y en algún punto de la historia se va revelando cierta vinculación del peligro o de esa situación nueva que le da forma a toda la historia o todo el relato, de esa situación vinculada con lo que fue su pasado, sus ancestros, y que le da cierta forma a la personalidad y al personaje en sí del protagonista. Algo así es lo que sucede en The Third Day. Ustedes lo descubrirán cuando vean la serie. Se darán cuenta de todos estos pecados, de todos estos elementos anteriores y ancestrales que estaban dentro de la línea de sangre del protagonista, que de repente afloran y el protagonista tiene que cargar con ese peso en sus espaldas, ¿ok? Bien, además de esto, vamos a añadir ahora lo que es el análisis a nivel estético, que yo creo que es una de las cosas que más llama la atención y que puede o atraparte o de inmediato surgir una especie de rechazo, porque la paleta de colores, el montaje de la serie es bastante llamativo, es muy diferente, pero a la vez es tan particular y que lleva también el tempo y lo que es de lo que trata la serie, que bueno, por supuesto que es necesario hablar del mismo. La miniserie se subdivide en dos partes fundamentales que corresponden a las temporadas del año. Bueno, invierno, otoño, verano y primavera, no las tienen en el orden. Pero bueno, comenzamos con lo que es el verano, época en la que llega Jude Law, nuestro protagonista, a la isla, donde, bueno, evidentemente surge la situación que no podemos comentar, que lo lleva a el destino. Y es muy interesante lo que pasa aquí con la paleta de colores, porque ya los tonos son como azules, un poco opacos, viene lo que son estos grises, esta sensación, sí, a pesar de que son estos tonos oscuros y que da una sensación incluso como de frío, que bueno, evidentemente se nota que es una zona con unas temperaturas bastante bajas. El tema de los tonos azules, grises, da una sensación incluso de desesperanza, de que no es un lugar que, bueno, que se particularice por lo que es la energía. También vemos, ¿cómo se llama? Lo que es el conjunto de elementos de la atmósfera, ¿no? Que ya es la segunda parte de la miniserie. Cuando tenemos este quiebre o este corte, que incluso te acuerdas que yo te comenté que pensé que era una serie totalmente diferente, que nos habíamos equivocado de episodio, porque la paleta y la forma en la que está montada cambia. Esa saturación que tenía la primera parte de la serie, con esos azules y esos amarillos muy saturados, muy fuertes, que daban como una sensación no sé, te ponían como eléctrico como espectador, ¿no? A pesar de que realmente el panorama dentro de la isla es bastante triste, te mantenían como cierta sensación de intensidad. En cambio, en la segunda mitad, en la última mitad de la serie, todo esto se apaga un poco, la paleta de colores cambia muchísimo, los grises son muy apagados y sientes eso mismo que estabas comentando, es una sensación de desesperanza que por supuesto que obedece tanto la primera parte y la paleta que escogen para la primera parte como la segunda obedecen a algo argumental, ¿no? O sea, están vinculados con los acontecimientos que están ocurriendo dentro de la propia isla. A pesar de que ya se ve más brillante incluso, o sea, el uso de la luz solar es mayor. En la primera parte, las tonalidades son ya más a lo amarillento, pero sin estar saturadas, más bien están como opacas. En la primera parte, porque recordarás que está como la expectativa de ese festival que se va a dar en la isla,
Y esa expectativa yo creo que se traduce un poco en esa misma saturación de los colores, ¿no? Luego, en la segunda parte, ocurre algo que no vamos a comentar y vemos ya todo más apagado, todo más triste, incluso en la propia atmósfera de la propia isla, los elementos de la isla han sufrido un cambio. No vamos a decir en qué sentido, pero han sufrido un cambio respecto a lo que pasaba en la primera parte de la serie, ¿ok? Esto por supuesto que es una forma de llevar la serie, es una forma de darle o de transmitirle un poco más al espectador que a mí por lo general, a mí por lo menos me pareció espectacular, o sea, me encantó, me gustó mucho cómo trabajaron a nivel estético la serie para poder transmitir también un poco las emociones de lo que estaba sucediendo y las emociones de los personajes y de los pobladores de la propia isla, ¿no? Y lo que es también la brecha temporal. Sí, entonces sí, por las temporadas y esto. Eso es básicamente un poco a nivel estético, por supuesto que se nos deben estar pasando cosas, pero ustedes las podrán descubrir, nos las pueden dejar Claro, en los elementos comentarios. que no podemos tampoco profundizar por el propio hecho de no hacer spoilers. Claro. Y a nivel de producción, Bueno, tú viste, a nivel de producción la serie goza de una calidad artística y una calidad de producción que, bueno, ya es característica de HBO, que siempre tiene un nivel muy alto, ¿no? Recordemos series como Chernobyl, como True Detective, series que gozan de un nivel, bueno, por supuesto, y Game of Thrones, solo que Game of Thrones es, digamos, que la serie más a la que se inyecta más plata dentro de HBO, a la que se le inyectó más plata, entonces, bueno, hablar de ella ya es así como, bueno. Pero HBO siempre tiene muy buenas producciones, a nivel artístico es muy, muy, muy buena. Muy, muy buena y a nivel de producción también, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto cerramos, ¿cierto? básicamente sí, yo creo que con esto podemos cerrar la recomendación final. Por favor, vean The Third Day, no tiene pérdida, a mí me encantó, el aura de misterio y de suspenso que genera es súper interesante. De hecho, te invita a investigar un poco más acerca de lo que sucede allí, de los rituales de la propia isla. Y digamos que es un buen comienzo si estás empezando con el mundo, o si te gusta el género de horror y quieres empezar un poco con lo que es el folk horror. Es un muy buen comienzo, además es bastante sutil, es suave, es muy interesante, tiene, digamos que, digamos, es atrayente la serie. Es atrayente a nivel estético, es atrayente a nivel de trama, es muy atrayente, muy interesante. Entonces, nada, Yo creo ¿qué que piensas tú? además, para las personas que quizás no suelen darle una oportunidad a lo que es el género del terror, que le den a esta, no se van a decepcionar. Además es una serie que no está tanto en el ojo del huracán, no ha sido tan mencionada y creo que también esa característica es llamativa, es el hecho de que no es una serie de la que todo el mundo esté hablando. Deberían, me parece que es tremenda producción, pero que ni siquiera es muy larga, pueden darle la oportunidad. Sí, son 6 episodios, no hablamos de eso. Es muy entretenida, es muy buena, cuenta con actuaciones de un nivel altísimo, inclusive de personajes con muy corta edad que quedamos encantados nosotros en lo particular. Y creo que por supuesto que, bueno, va a ser una experiencia que van a recordar, una producción que además tiene lo que dijimos ya, el tema llamativo de que el lugar existe y de que brinda u ofrece una experiencia similar. Y bueno, creo que con esto tenemos una nueva recomendación para el canal, para que todos ustedes gocen de lo que es el mundo del cine de calidad y que tengan una experiencia tan increíble como la que gozamos nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerden suscribirse, darle like, compartir con sus amigos y estén pendientes de nuestro Instagram. Vamos a dejar todas las referencias de lo que es la isla en el link de descripción para que estén al pendiente, nos sigan en Instagram y bueno, estén súper al toque de lo que son nuevos episodios.